de tercer año de la Universidad Católica Silva Enríquez por esta comunicación que estamos manteniendo y también agradecer a las personas que van a consultar este video y bueno, introducirlo a lo que va a ser esta presentación titulada Alimentos, retención de retiros del 10% de la AFP y la necesidad de instaurar un registro nacional de deudores de pensiones alimenticias. El panorama o aquello que motiva esta investigación es el hecho de que Chile mantiene un 84% de pensiones adeudadas. ¿Qué significa esto? Que existe una gran cantidad de niños, niñas y adolescentes principalmente, lo cual es el foco de esta investigación, que se ve de alguna manera restringido a poder acceder a estas prestaciones en dinero. Para nosotros poder abordarlas, primero que todo tenemos que dar algunos aspectos generales de los que son los alimentos, la relevancia también que mantienen en torno a los niños, niñas y adolescentes. También tenemos que, derivado de la pandemia, exponer algunas cifras en torno al incumplimiento, algo que previamente ya adelantaba. Luego vamos a analizar lo que es el proyecto de ley, que por temas de tiempo va a ser unas ideas muy generales, pero que a lo menos van a alcanzar a dar a conocer lo que este proyecto pretende y cuáles serían las grandes innovaciones en la materia, para luego cerrar con algunas regulaciones comparadas en torno a lo que ocurre en países como Argentina, Perú y Colombia. Entonces, habiendo introducido aquello, tenemos que señalar que el concepto de alimentos ha tenido bastantes definiciones, pero una que me parece bastante acertada y que por lo demás permite orientar esta investigación es la del profesor Cristian Lepin, quien señala que es una prestación que se paga preferentemente en dinero y a través de la cual una persona proporciona lo necesario para que otra pueda subsistir de acuerdo a su posición social. Sobre esto último, tenemos que entender que la posición social es el alcance que puede llegar a tener el demandado respecto a sus bienes, sus condiciones de vida y a través de las cuales también va a poder proporcionar estas prestaciones. El Código Civil en su artículo 321 señala quiénes van a poder solicitarlos y genera este derecho de alimentos que la ley lo define como la facultad para pedir alimentos a las personas que están previamente señaladas en la misma. Ahora, sin perjuicio de ello, la relevancia del derecho de alimentos, más allá del impacto que pueda tener en torno a sus solicitantes, nosotros la vamos a asociar a los niños, niñas y adolescentes. Y es que este mantiene una completa vinculación en torno al derecho a la vida, el cual no solamente está regulado a través de nuestra Constitución, sino que también se encuentra presente en numerosos tratados internacionales. Y aquí es donde nos encontramos con un gran problema, porque un 84% de los demandados por pensiones alimenticias no las paga. Y esto pese a que nuestra ley 14.908 señala una serie de apremios y sanciones, de las cuales puedo mencionar el arresto nocturno, el arraigo, la solidaridad, entre otros. Pero aún así observamos que en la práctica los padres mayormente, y luego vamos a explicar por qué los padres mayormente de alguna manera se resisten a hacer pago de estas prestaciones. Lo primero es que tenemos que entender que el incumplimiento de los padres respecto de sus hijos no es una cuestión netamente entre particulares. Comprenderlo desde esa perspectiva es un error. ¿Y por qué? Porque según la Convención de Derechos del Niño, particularmente en su artículo 6º y 27º de la Convención, esta se encuentra por lo demás ratificada en nuestro país y obliga a garantizar tanto el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo que le corresponde a cada niño, como también adoptar todas las medidas que resulten necesarias para garantizar el pago de pensiones alimenticias. Por lo tanto, cuando tenemos finalmente un padre que no cumple su obligación, tenemos que tener un Estado activo y a través del cual ese niño no quede en la incertidumbre de qué es lo que va a ocurrir con él. De esta manera, entonces, podemos aseverar que el Estado mantiene compromisos de orden internacional a por lo menos promover, garantizar el pago de obligaciones alimenticias. Sin embargo, como adelantábamos, esto no se cumple e impacta no solamente en la noción de comprender que los niños requieren acceder a estas prestaciones, sino que también impacta en los derechos de la mujer. Y esta es una cuestión que no ha sido tratada extensamente en el derecho de familia, pero que cuenta con bastante acervo lo que es la violencia económica y o patrimonial. Bien, nosotros sabemos que en las últimas décadas
la preocupación hacia la mujer respecto de la violencia ha sido uno de los grandes focos del derecho internacional. Encontramos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Belén do Pará. Sin embargo, a partir de estas normativas internacionales, el Estado no ha podido adaptar su regulación interna. Prueba de ello es que aún mantenemos una visión restringida de lo que es la violencia, siendo necesario que avancemos hacia un concepto de violencia amplia, que incluya no solamente aquello que impacta en dimensiones físicas o psicológicas, sino que también aquello que impacta en la percepción económica. Y sobre estos daños, que son de carácter económico, tenemos que entender que son aquellos que tienen por finalidad limitar, controlar o impedir el ingreso de la mujer a sus percepciones económicas. Y derivado de esto, entendemos que no solamente existe una afectación, la cual por cierto es manifiesta, respecto de los niños, niñas y adolescentes, sino que también existe un impacto bastante grande en lo que se refiere a los derechos de la mujer. Y esto lo hemos reflejado a partir de la Ley 20.066 sobre violencia intrafamiliar, la cual, por cierto, no la resguarda frente a este tipo de violencia, porque se ha entendido que debe existir un riesgo cierto en dimensiones físicas o psíquicas para poder acceder a la protección estatal. Ahora, habiendo comprendido eso, la materia de familia, particularmente en alimentos, concentra una gran cantidad de causas. Y relativo al año 2020, por ejemplo, los alimentos se transformaron en la materia con más ingresos. Esto, si lo consideramos además teniendo presente el estallido social y las cuarentenas adoptadas por la autoridad sanitaria, podemos comprender que aquí la prestación en dinero se vuelve mucho más relevante. Y surgen entonces los retiros del 10% de la AFP como una alternativa de cumplimiento. Respecto de esto, no voy a ahondar mucho en el tema legal profundo, pero sí comprender que estas leyes, tanto la ley 21.248, 21.295 y 21.330, permitieron acceder por única vez al retiro en dichos términos, incorporando la última ley también el acceso a las rentas vitalicias. Esto consideró además la posibilidad de retener esta prestación siempre que el demandado mantuviera una deuda de pensión de alimentos. Con respecto a las solicitudes, se concentraron bastantes. En el primer retiro mantuvimos 419.793, el segundo 257.569, mientras que el tercero registró 180.693. Todo ello de acuerdo a la vocería de la Corte Suprema en mayo del año 2021. Ahora, algo que podemos concluir respecto a los retiros del 10% es que, si bien es una política pública extrema, producto de la contingencia, ha servido como una alternativa de cumplimiento, es decir, los niños, niñas y adolescentes han podido acceder a través de sus padres mayormente a estas prestaciones y de alguna manera ha servido también para bajar este porcentaje de incumplimiento. Sin embargo, denotamos algunas dificultades que no podemos ignorar. La primera de ellas es que los tribunales de familia siguen manteniendo algunas diligencias, las cuales son previas a la liquidación y que limitan o extienden también la espera de la familia en orden a recibir la suma que le adeudan. Y no solo eso, sino que además se trata de un mecanismo que es limitado e insuficiente, porque puede suceder que, si bien el demandado mantiene los fondos, existen deudas de alta cuantía que permiten acceder a una cantidad respecto de esa deuda y luego, tras haber quedado sin fondos, no alcanza a verse satisfecha el resto. Y además establece también una problemática en torno a la violencia contra la mujer, como lo señalábamos precedentemente, porque obligó a que las mujeres también mantuvieran contacto con sus exparejas, que en muchos casos también son exagresores, sin ningún tipo de protección estatal, y ante lo cual el Estado de alguna manera se mostró indiferente respecto de ello. Surge entonces esta necesidad de crear un registro nacional de deudores de pensiones alimenticias con el objetivo de que estos padres de alguna manera cuenten con limitaciones respecto a su vida diaria y sean medidas que los terminen por forzar a cumplir con su obligación. En concreto, se pretende crear este registro
como un medio a través del cual obtener íntegro cumplimiento de las obligaciones alimenticias, pudiendo inscribir a los alimentantes que deban alimentos provisorios o definitivos, total o parcialmente, sean 3 cuotas continuas o 5 discontinuas. Algunas consecuencias de este proyecto, por solo mencionar algunas, tenemos que van a tener retención en las operaciones de crédito por parte de instituciones financieras, imposibilidad de acceder a la licencia de conducir y al pasaporte, salvo que se justifique la necesidad de la misma, o incluso la inhabilidad para percibir ciertos beneficios económicos respecto de los padres. Y una novedad bastante interesante, en la que posteriormente vamos a abordar, es que se instala el deber del oficial del registro civil de informar previo al acto del matrimonio o unión civil si uno de los contrayentes figura en el registro. Pero adicional a aquello, también importa un deber para los tribunales de familia, que me gustaría señalarlo como uno de los focos principales que tiene este proyecto, el cual es instaurar el deber que tienen estos tribunales de practicar de oficio la liquidación mensual, ¿no? Esto en otros países ya existe. Chile no es el primer país que va a instaurar un registro nacional de deudores de pensiones de alimentos, ni mucho menos fue el primero en concebirla. Tenemos los registros de la ciudad de Buenos Aires de Argentina, le sigue Perú, y un caso muy reciente le sigue Colombia, donde la ley 2097 resultó aprobada incluso durante el presente año. Todos persiguen la misma finalidad, pero mantienen notorias diferencias en torno a la inscripción misma, es decir, la forma en que se va a incorporar al padre moroso. También mantienen diferencias en cuanto a la radicación. Por solo mencionar algo, en Buenos Aires el registro se encuentra radicado en el Poder Ejecutivo, en Perú está a cargo del Poder Judicial, y en Chile va a estar radicado en el Servicio de Registro Civil e Identificación, una cuestión que desde ya marca una diferencia bastante relevante. Respecto de la inscripción misma, Chile no puede integrar ni una fotografía ni el último domicilio del deudor, cuestión que sí se consagra respecto de Perú o Argentina y Colombia, por ejemplo. Ahora, en cuanto a la morosidad, Chile mantiene una diferencia bastante notoria en cuanto a Perú, pues se establece en dicho país que se van a inscribir quienes adeuden 3 cuotas sucesivas o no, o que no se hayan pagado alimentos provisorios desde los 3 meses desde que se hicieron exigibles. Es decir, contempla de alguna manera un plazo para poder inscribir al padre moroso. Y sobre las sanciones, solamente mencionar que Chile es especialmente sancionador, y esto también tiene que ver con el hecho de que de alguna manera llegamos tarde. Y llegamos tarde en el sentido de que pretendemos a través de esta ley responder a un panorama el cual es bastante crudo y es bastante frívolo, como lo es el que únicamente el 16% de los padres en estos momentos se encuentre cumpliendo. Entonces, para poder entender la eficacia que tenga el Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias, vamos a tener que esperar a la aprobación de la ley, y esto permite concebirlo como una herramienta independiente que va a tener que ser analizada con bastante detención, particularmente respecto del deber que van a tener los tribunales de liquidar mensualmente y reliquidar de forma semestral, todo ello de oficio, porque si nosotros recordamos la alta carga de trabajo que tuvo esta judicatura respecto de las solicitudes de retención del retiro del 10%, es del todo, por así decirlo, procedente pensar en que cuando tengan que cumplir con estas obligaciones los plazos no alcancen a dar con la labor que tienen que desempeñar, y por lo tanto las familias van a volver a extender su espera y no va a producir un cambio en la práctica. En este sentido, creo que derivado de la difícil labor que van a tener los tribunales, este proyecto mantiene una cierta dificultad en torno a su ejecución. Pero no por eso vamos a afirmar que no es relevante. Creemos que esta iniciativa, si bien no va a permitir ver satisfechas todas las obligaciones alimenticias, a lo menos va a contribuir en la disminución de las cifras de incumplimiento que mantiene el país. ¿Y esto por qué? Porque tenemos que reconocer que la actual ley 14.908 no ha sido suficiente para dar con los padres morosos, y por lo tanto, al instalar este registro, vamos a poder presionar a estos padres que no desean cumplir,
y que ven limitados también el acceso a estas prestaciones respecto de sus hijos e hijas. Por lo tanto, creo que es un paso muy importante que estamos dando como país, pero que aún nos queda mucho por recorrer en la materia. Muchas gracias. Bien, agradecer al grupo Yuranovid, a través de ustedes también saludar a su casa de estudio, la Universidad Católica de la Santísima Concepción, agradecer por esta instancia que es muy relevante porque permite que los estudiantes de pregrado también nos acerquemos a la investigación, y a las personas que participaron en el desarrollo de la misma, tanto el profesor Roberto Solís, la ayudante de Derecho Público de la Universidad Alberto Hurtado Alejandra Poaló, y el abogado Francisco González, agradecer por su contribución y espero que mi ponencia haya sido de su agrado.